Mi nombre es Mia, y en ese momento, caminando por el pasillo hacia Mark, me sentí como la mujer más afortunada del mundo. El sol nos sonreía, sus rayos dorados brillaban a través del dosel de hojas en lo alto. Mark lucía llamativo con su smoking bien entallado, y sus ojos se encontraron con los míos con la promesa de una vida de felicidad. «Wow, te ves increíble», susurró cuando lo alcancé en el altar, con la voz teñida de asombro. «Gracias, amor», respondí en voz baja, mis mejillas calientes. «Te limpias bastante bien tú mismo». Mientras intercambiábamos nuestros votos, su voz era firme, pero pude sentir el temblor en sus manos. Siempre había admirado su sensibilidad, su franqueza, su disposición a mostrar sus emociones. Pensé que era un atributo, no una responsabilidad. Pero cuando miré por encima del hombro de Mark, vi a Margaret y Peter, sus padres, parados cerca. Sonreían, sí, pero había algo en sus ojos, una intensidad, casi como si me estuvieran inspeccionando. Cuando dijimos nuestro sí, quiero y la audiencia estalló en aplausos, Margaret se acercó a nosotros. ¡Oh, qué ceremonia tan hermosa! Mia, ahora eres oficialmente parte de nuestra familia, ella brotó, llevándonos a los dos a un abrazo que se sintió más posesivo que acogedor. Gracias, Margaret, dije, forzando una sonrisa. Me alegro de que todo haya ido bien. Peter se unió a nosotros, dándole palmaditas en la espalda a Mark de una manera que parecía tanto de felicitación como de advertencia. Lo has hecho bien, hijo, dijo. Solo recuerda, la familia lo es todo. Siempre. Por supuesto, papá, respondió Mark, con los ojos caídos por un segundo. La recepción fue hermosa, llena de risas, brindis y bailes. Pero en medio de la celebración, no pude evitar la sensación de que había algo más en la cercanía familiar que mostraron los padres de Mark. Le consultaron sobre todo durante la recepción, desde el momento de los brindis hasta la selección de la música. Incluso la luna de miel fue un tema de su opinión, con Margaret sugiriendo no tan sutilmente una lista de destinos ideales para la familia. Me pareció extraño, pero me encogí de hombros, atribuyéndolo al nerviosismo del día de la boda y la gran emoción general de un evento tan significativo. Después de todo, estábamos comenzando un nuevo capítulo de nuestras vidas, tal vez solo les estaba costando dejarlo ir. Pero cuando nos despedimos de nuestros invitados y partimos para nuestra luna de miel, un destino que elegimos, no Margaret, no pude evitar sentir que las ataduras a mi nuevo esposo llegaban más lejos y se apretaban más de lo que jamás había imaginado. Aún así, elegí enfocarme en nuestro amor, nuestro futuro y la vida que estábamos a punto de construir juntos. Era nuestra boda perfecta y quería creer que nos llevaría a una vida perfecta. Mark se volvió hacia mí mientras nos alejábamos, lejos de la multitud y hacia el horizonte pintado por el sol de la tarde. ¿Estás feliz, Mia? Más de lo que nunca he estado, respondí. Y en ese momento, era la verdad. Una verdad que, más tarde descubriría, se basaba en un tapiz de ilusiones y engaños que se desenredarían, hilo a hilo, hasta que todo lo que quedaba era la cruda y dolorosa realidad de una vida que no era lo que parecía. Pero por ahora, el futuro era un lienzo en blanco y estaba lista para pintarlo con todos los colores de amor y alegría que tenía en mí. Qué ingenuo era pensar que eso era todo lo que se necesitaría. Los primeros meses después de nuestra boda fueron celestiales. Nos acomodamos en la vida matrimonial como dos piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. Mark era un esposo devoto y yo no podría estar más feliz. Ambos teníamos buenos trabajos y la transición de novios a cónyuges se sintió sin problemas. Pero a medida que las hojas de otoño comenzaron a caer, señalando el cambio de otra estación, nuestras vidas empeoraron. Mark llegó a casa una noche con los hombros caídos y una palidez que parecía haber visto un fantasma. «Oye, llegas temprano a casa. ¿Está todo bien?», pregunté, preocupado por su comportamiento. Levantó la vista, evitando el contacto visual. «Mia, ¿podemos sentarnos?».
Nos sentamos en el sofá, la tensión era palpable. Me despidieron hoy, dijo finalmente, con la voz un poco quebrada. Oh, Mark. Lo siento mucho, respondí, abrazándolo con fuerza. ¿Qué pasó? Reestructuración, dijeron. Mi posición ya no es esencial, respondió, citando al aire la última palabra. Aunque sentí una profunda simpatía, confiaba en que encontraría otro trabajo pronto. Mark tenía talento, con años de experiencia. Pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió. Ya no era la persona motivada que conocía. Comenzó a retraerse, pasando los días viendo programas de televisión en exceso o desplazándose sin pensar por su teléfono. ¿Ya empezaste a buscar nuevos trabajos? Le preguntaría amablemente. Sí, he estado mirando, respondía vagamente, sin mirarme a los ojos. Algo surgirá. Pero lo que realmente me preocupó fue la creciente participación de los padres de Mark en nuestras vidas durante este periodo. Lo llamaban todos los días, discutían planes a largo plazo, le daban consejos no solicitados e incluso le ofrecían concertar entrevistas para trabajos en los que no tenía interés. Margaret volvió a llamar. Ella conoce a alguien en la compañía de su amiga que está contratando, mencionó Mark un día. ¿Quieres trabajar allí? Pregunté, con un tinte de escepticismo en mi voz. En realidad no, pero tal vez debería tomarlo. No, Mark. Deberías encontrar algo que te haga feliz, aconsejé. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No sé si tengo el lujo de pensar en la felicidad en este momento. Y luego vinieron las visitas. Sin previo aviso, Margaret y Peter aparecían los fines de semana, llenando nuestra casa con su presencia dominante. Me sentía acorralada incluso en mi propia casa, una casa que alguna vez había pertenecido a mis padres, quienes habían fallecido años atrás. Esta propiedad de 1.3 millones era mi santuario, mi herencia, pero comenzó a sentirse más como un escenario para que Margaret y Peter cumplieran con sus obligaciones familiares. Mark, ¿por qué no nos muestras tus planes para buscar trabajo? Peter ordenaba más que pedir, creando una atmósfera que se sentía como una reunión de revisión corporativa, no una reunión familiar. El hombre con el que me había casado se estaba volviendo lentamente irreconocible. Su voz perdió su seguridad, su postura su confianza. Y las cuerdas que sus padres habían atado a su alrededor se tensaban cada día que pasaba. Parecían considerar nuestra casa como su segundo hogar, repartiendo consejos y actuando como si tuvieran más derecho al espacio que yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la ilusión de nuestra vida perfecta tenía grietas que se ensanchaban en fisuras que amenazaban con separarnos. No podía ignorarlo por más tiempo. Algo andaba terriblemente mal, y si no actuaba pronto, temía que el hombre que amaba se perdiera, consumido por una vida dictada por otros. Pero poco sabía, eso era solo la punta del iceberg. Había secretos más oscuros, traiciones que cuestionarían el fundamento mismo de nuestro matrimonio. Y a medida que el frío invernal comenzó a aparecer, también lo hizo la fría realidad de mi vida con Mark. Para cuando llegó el invierno, la energía vibrante que una vez llenó nuestra casa se había estancado. Mark parecía perdido en una niebla perpetua, y el hombre con el que me había casado, el hombre que una vez llenó mi vida de risas y alegría, se me escapaba. Llegaba tarde a casa la mayoría de las noches, tropezando por la puerta con el hedor a alcohol siguiéndolo como una segunda sombra. ¿Dónde estabas?, preguntaría, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente preocupación. Solo salí con los muchachos. Necesitaba desahogarme un poco, respondía, evadiendo mis ojos mientras se dirigía al gabinete de licores. Las noches que visitaron sus padres fueron igualmente angustiosas, pero de una manera diferente. Margaret y Peter parecían haber perfeccionado el arte de los comentarios pasivo-agresivos y los cumplidos indiscretos. Mía, esta pasta es maravillosa. Es casi tan bueno como lo que Mark solía comer en casa, diría Margaret, sus palabras goteaban de falta de sinceridad. Gracias, Margaret.
Hago lo mejor que puedo, respondía, rechinando los dientes en una sonrisa. Estaba al final de mi cuerda, abrumada por un esposo que se estaba retirando aún más a su caparazón y suegros que parecían empeñados en acelerar ese proceso. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para salvar los restos de nuestro desmoronado matrimonio. Así que contraté a un investigador privado. Señora Roberts, necesito saberlo todo, a dónde va, a quién conoce, a qué se dedica. No puedo seguir viviendo así, le dije al detective, con la voz teñida de desesperación. Lo entiendo, señora. Tendrás toda la información que buscas, me aseguró. Dentro de una semana, el investigador regresó con un informe que se sintió como un martillo en mi pecho. Ha estado viendo a alguien, me dijo el detective, deslizando una carpeta sobre la mesa. Adentro había fotos de Mark en varios bares y restaurantes, siempre con la misma mujer. Y eso no es todo, continuó, ha estado haciendo visitas frecuentes a una instalación de almacenamiento. No pude acceder, pero ciertamente es sospechoso. Mi mente estaba acelerada, lidiando con una realidad que nunca pensé posible. Mark estaba teniendo una aventura. ¿Pero qué pasa con la instalación de almacenamiento? ¿Qué podría haber allí? Todavía estaba digiriendo esta información cuando Mark entró tambaleándose por la puerta una noche, más borracho de lo que nunca lo había visto. Mía, tenemos que hablar, arrastró las palabras, entrando tropezando en la sala de estar. ¿Qué es? Pregunté, con el estómago anudado de pavor. Mis padres piensan que es mejor que les transfiramos la casa. Creen que es lo más prudente, dada mi situación laboral, dijo. Entonces, esto fue todo. El acto final de una obra para la que nunca hice una audición. Pero a diferencia de Mark, había encontrado mi voz y no tenía miedo de usarla. Mark, no solo no estoy transfiriendo la casa, sino que también sé de tu amante, respondí, mis palabras nítidas y claras. El color se le escurrió de la cara. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto, dije, hirviendo de ira y traición. Contraté a un investigador. He visto las fotos, Mark. Parecía destrozado, con los ojos abiertos de incredulidad. Mía, yo. Guárdalo. Ya no puedo hacer esto, le interrumpí. Solicitaré el divorcio. Cuando se hundió en el sofá, completamente derrotado, sentí una extraña mezcla de alivio y angustia. El hombre que amaba me había traicionado, pero al hacerlo, me había liberado. Me liberó de la ilusión de una vida perfecta, de un matrimonio gobernado por el engaño y la manipulación. Fue un despertar doloroso, pero un despertar al fin y al cabo. Levanté el teléfono y marqué el número de mi abogado. Era hora de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo, en mis términos. Y así, cuando la nieve invernal comenzó a caer, cubriendo el mundo en su frío abrazo, sentí el primer destello de calor en meses. Fue la calidez del empoderamiento, de recuperar el control. Y aunque el camino por recorrer era incierto, una cosa estaba clara, yo era el autor de mi propia historia, y esto era solo el comienzo. A medida que pasaban los días después de ese fatídico enfrentamiento, un inquietante silencio cayó sobre nuestra casa. Mark parecía oscilar entre el arrepentimiento y el obstinado desafío. Apenas hablamos, nuestras interacciones se limitaron a conversaciones esenciales sobre las tareas domésticas y las facturas. Pero mientras él aparentemente estaba perdido en su laberinto de emociones y engaños, yo estaba ocupada planeando mis próximos movimientos con precisión quirúrgica. Mi abogado era un tiburón, entusiasta y concentrado, exactamente lo que necesitaba para lo que estaba por venir. Analizamos minuciosamente cada documento, cada pieza de evidencia que podría solidificar mi caso. Había construido una fortaleza de hechos, invulnerable a las manipulaciones a las que Mark y su familia eran tan expertos. Justo cuando pensaba que estaba preparado para la batalla, Mark se me acercó una noche. Parecía serio, sobrio por primera vez en semanas. Mía, ¿podemos hablar?, preguntó, con la voz temblorosa. Estoy escuchando,
respondí, mis ojos se encontraron con los de él. Sé que me equivoqué. Realmente arruinado, comenzó, pero no creo que renunciar a nuestro matrimonio sea la solución. ¿Crees que mantenerlo lo es? Respondí, mi paciencia se agotaba. He estado pensando, ¿qué pasa si le damos otra oportunidad? ¿Ir a terapia de pareja, tratar de entender dónde nos equivocamos? La sinceridad en sus ojos era casi convincente. Pero yo sabía mejor. Había bailado al son de sus manipulaciones durante demasiado tiempo como para convencerme ahora. ¿Y qué hay de tus padres? Pregunté. ¿También se unirán a nosotros en terapia? Suspiró, pasándose las manos por el pelo. Mira, hablaré con ellos. Establezca límites. Lo prometo. Casi me río. ¿Límites? Mark, ¿sabes siquiera lo que significa esa palabra? Miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con mi mirada. Puedo aprender. Es demasiado tarde para eso, dije, cerrando el capítulo de una vez por todas. Mañana voy a solicitar el divorcio. Se le entregarán los papeles. Se quedó en silencio por un momento, lidiando con la finalidad de mis palabras. ¿Qué pasa si no los firmo? Me incliné, cerrando los ojos con él. Entonces iremos a la corte. Y créeme, Mark, no te gustará lo que viene después. Era un ultimátum, cristalino e innegociable. Le había dado a elegir, aunque sabía que estaba acorralado. La evidencia que tenía lo diezmaría en la corte, no solo por adulterio, sino también por negligencia financiera y más. Había logrado reunir evidencia de retiros no autorizados de nuestras cuentas conjuntas, posiblemente vinculados a sus escapadas nocturnas y la misteriosa instalación de almacenamiento. Mark me miró, sus ojos buscaban algún signo de indulgencia, un indicio del amor que una vez nos unió. Pero todo lo que vio fue determinación. Mi mente estaba decidida. No habría vuelta atrás, no habría reescritura de los capítulos de traición y engaño que habían llenado las páginas recientes de nuestras vidas. Finalmente, él habló. Nunca pensé que llegaría a esto. Yo tampoco, dije, mi voz teñida de tristeza y determinación. Pero aquí estamos. Mientras se alejaba, derrotado y destrozado, me di cuenta de que el hombre que salió de la habitación era un extraño para mí. Como habíamos llegado a este punto fue un laberinto de elecciones y consecuencias, uno por el que ya no tenía el deseo de navegar. Levanté el teléfono y le envié un mensaje de texto a mi abogado diciéndole que procederíamos según lo planeado. Cuando lo dejé, sentí un levantamiento de pesas sobre mis hombros, como si me hubiera despojado de las capas de los errores de otra persona y hubiera emergido de nuevo. Sí, la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses, tenía el control. Y mientras me preparaba para lo que me esperaba, sabía que cualquiera que fuera el resultado, saldría más fuerte del otro lado. Porque a diferencia de Mark, había enfrentado mi ultimátum de frente y estaba listo para las consecuencias, pasara lo que pasara. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaba nuestra cita en la corte. La anticipación fue lenta, pero tenía demasiado que hacer para dejar que la ansiedad se apoderara de mí. Con cada documento presentado y cada consulta con mi abogado, estaba reclamando una parte de mí mismo que había sido enterrado bajo años de engaño y manipulación. Finalmente, llegó el día. Entré en el juzgado, vestido con un traje tan afilado e inflexible como mi determinación. Mark ya estaba allí, luciendo desaliñado y ansioso. Su abogado parecía competente, pero tenía ese aire de arrogancia que sabía que se desmoronaría bajo el peso de nuestras pruebas. Comenzaron los procedimientos y no tardé en darme cuenta de que Mark me había subestimado, algo que había hecho durante todo nuestro matrimonio, pero de lo que se arrepentiría hoy. Señora Roberts, ¿es cierto que usted y su esposo son propietarios conjuntos de la casa en la que reside actualmente?, comenzó el abogado contrario. Sí, es verdad, respondí, con calma. Y sin embargo insistes en quedarte con esta propiedad de 1.3 millones de pesos para ti solo.
No insisto, hago valer mis derechos en base a la evidencia de adulterio y mala conducta financiera, respondí, sin dejar espacio para el debate. El abogado de Mark se rió condescendientemente el reclamo de adulterio. Sin embargo, ¿puede confirmar que su esposo también estaba enfrentando un estrés extremo debido a su desempleo? El estrés no es una excusa para la traición, respondí, negándome a permitir que victimizaran a Mark por sus propios errores. A medida que avanzaba la sesión, se hizo evidente que el consejo de Mark se estaba aferrando a pajitas. Cuando intentaron argumentar que contratar a un investigador privado era una invasión de la privacidad, mi abogado respondió de inmediato, citando la justificación de la investigación, el comportamiento errático de Mark, las ausencias nocturnas y la actividad financiera sospechosa. Finalmente, Mark fue llamado al estrado. Parecía nervioso, con los ojos dando vueltas como si buscara una vía de escape. Señor Roberts, ¿tuvo o no una aventura extramatrimonial durante su desempleo?, mi abogado preguntó. Yo. Lo hice, murmuró, casi inaudiblemente. ¿Y realizó o no retiros no autorizados de su cuenta conjunta con la señora Roberts? Dudó, luego admitió, sí, lo hice. Ese fue el punto de inflexión. En ese momento, el castillo de mentiras de Mark se derrumbó en polvo, arrastrado por el viento de la verdad. El juez había oído suficiente. Retrocedimos y esperamos el veredicto. Unas horas más tarde, nos llamaron de nuevo a la sala del tribunal. La tensión era palpable, pero sentí que una sensación de serenidad me invadía. Había peleado mi batalla, armado con la verdad y la justicia, y ahora estaba fuera de mis manos. El juez comenzó diciendo, después de revisar la evidencia y los testimonios, está claro que el señor Roberts no solo ha cometido adulterio, sino que también ha sido financieramente irresponsable de una manera que impacta negativamente en el patrimonio matrimonial. Por lo tanto, la solicitud de divorcio se concede a favor de la señora Roberts, sin división de la propiedad. Se acabó. Había ganado, no solo la casa o el divorcio, sino mi propio respeto por mí mismo y dignidad. Al salir de la sala del tribunal, me sentí más ligero de lo que había estado en meses, tal vez incluso años. Mark me siguió, con los ojos hinchados, tal vez con arrepentimiento o con la repentina comprensión de la magnitud de sus acciones. Mía, ¿podemos hablar? No queda nada más que decir, respondí, cerrando finalmente la puerta a un capítulo de mi vida que no me había causado más que dolor. Cuando salí, el sol pareció brillar un poco más, como si reconociera mi nueva libertad. Ahora estaba solo, pero por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento me llenó de emoción en lugar de temor. La decisión judicial fue una victoria monumental, pero fue solo la primera batalla en una guerra que sabía que estaba lejos de terminar. Mi abogado me había advertido que Mark podría intentar apelar o, peor aún, arrastrarme a otras complicaciones legales. Para mantenerme a la vanguardia, pasamos las siguientes semanas tomando medidas para proteger mis activos y fortalecer mis defensas legales. Luego vino la llamada telefónica que no había anticipado, era de la hermana de Mark, Sarah. Mía, sé que no siempre hemos estado en los mejores términos, pero ¿podemos conocernos? Hay algo que necesito decirte, habló en voz baja, un tono inusual para ella. Despertó la curiosidad, acordamos reunirnos en un lugar neutral, un café tranquilo en el centro. Mientras me sentaba frente a ella, parecía incómoda, pero había una seriedad en sus ojos que no podía ignorar. Escucha, Mía, comenzó, he tenido una larga conversación con Mark. Está completamente destrozado por el divorcio y el fallo judicial. También ha comenzado a asistir a terapia. Me recosté, cruzando los brazos. Se supone que eso cambiará las cosas. No, no lo es, admitió. Pero he visto un lado de él que es genuinamente arrepentido. Él sabe que ha arruinado lo mejor que le ha pasado. Por un momento, una punzada del amor que una vez tuve por Mark parpadeó dentro de mí. Pero fue rápidamente extinguido por los recuerdos de sus traiciones.
Sarah, incluso si Mark está genuinamente arrepentido, eso no borra el pasado ni lo hace digno de confianza. Tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Sarah suspiró, como si esperara esta respuesta. Lo sé. Y no es por eso que te pedí que vinieras aquí. Mira, las sesiones de terapia de Mark también le han hecho revisar su relación con nuestros padres. Y está dando pasos para enfrentarse a ellos, para afirmar su independencia. Casi me río. Un poco tarde, ¿no crees? Sí, es tarde. Pero más vale tarde que nunca. Hizo una pausa, su mirada se encontró con la mía. Mark ha decidido romper los lazos financieros con nuestros padres y está en proceso de encontrar un trabajo. Lo está intentando, Mía. La miré, mis pensamientos acelerados. ¿Podría Mark realmente cambiar? Incluso si lo hiciera, ¿alguna vez podría confiar en él de nuevo? ¿Por qué me estás contando todo esto, Sarah? Porque la familia significa algo para mí, incluso si nuestra familia ha estado lejos de ser perfecta. Mark cometió errores, terribles. Pero él es mi hermano. Y tú también eras parte de esta familia, Mía. Solo pensé que debería saberlo, miró hacia abajo, casi con pesar, antes de ponerse de pie. Lo que decida hacer con esta información depende de usted. Mientras conducía de regreso a casa, las palabras de Sarah resonaron en mi cabeza. Sentí una complejidad de emociones, alivio, confusión, pero sobre todo, una renovada sensación de cierre. Mark finalmente estaba creciendo, pero era demasiado tarde para nosotros. Sus elecciones habían destrozado algo irrevocable. Sin embargo, su viaje hacia el mejoramiento no necesitaba incluirme a mí. Cuando llegué a casa, mi abogado llamó para confirmar que todos los procedimientos legales posteriores al divorcio estaban completos. La casa era oficialmente mía, y a Mark no le quedaba ningún camino para apelar.